Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir este precioso y edificante mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Hermanos, es para mí un gusto estar con ustedes. Más adelantico nos vamos a conocer un poquito más. Por ahora vamos a entrar en materia y a lo que a todos nos concierne, ¿cierto? A lo que vinimos, que es a escuchar, ¿qué? La voz de Dios. Amén. Y ha sido el deseo de mi corazón, y es el anhelo de mi alma, que usted esta mañana salga sacudido. Que el Espíritu Santo esté hablando a la fibra más profunda de su ser. Que usted hoy entre en un diálogo con el Señor, cara a cara. Olvídese de pronto de su esposa, de su esposo, de su hermano, del que tiene al lado. Usted vino a escuchar la voz de Dios. Y al abrir su palabra nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestros corazones. Amén. Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo tu poder, tu soberanía, Señor. Tú eres el Creador y Dios Todopoderoso. Señor, y abrimos tu libro sabiendo que es tu voz la que es pronunciada. Señor, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Padre Santo. Ayúdanos a obedecerte y amarte para que sea la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, como usted puede ver en la pantalla, ¿cierto? Está el título de la predicación. Y dice así, dice, el cristiano, protagonista o espectador. Y yo quiero que usted tenga esa pregunta a lo largo de este tiempo en su mente, ¿ok? ¿Protagonista o espectador? ¿Qué seré yo? ¿Un protagonista o un espectador? ¿Por qué? Porque Jesús dio una misión a la iglesia. Ahora, quiero que imagine algo conmigo rápidamente. Yo sé que es un poco complejo de imaginar, pero por eso tenemos que imaginarlo, ¿sí? Imagínense que por alguna razón, no sé cuál, desaparecen todas las iglesias en todo el mundo y la única que queda es esta congregación. Aquí, los que estamos. Esta congregación es la única iglesia que queda sobre la faz de la tierra. ¿Ok? ¿Ya se lo imaginó? Olvídese si tiene un hermano cristiano en otra ciudad, en otro país. Usted es el único acá. Somos nosotros los únicos que estamos. Y a este pequeño puñado el Señor nos dice, ¿cierto? Porque esas son palabras del Señor Jesucristo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas, ¿qué? Las naciones. Es un alcance global. Ahora, en esta semana hablaba con un primo y él me preguntaba, bueno, ¿y qué es ser discípulo de Cristo? ¿Qué es ser cristiano? Y él no ha sido la primera persona que se ha hecho esa pregunta. Mire, ahí en el Evangelio de Juan, no lo lea porque yo se lo voy a leer. Una vez se acercó una gente a Jesús y le dijeron, entonces le dijeron, dice Juan 6, capítulo 6, verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estos tipos están interesados, querían seguir a Cristo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que dar algún dinero? ¿Hay que pagar? ¿Tengo que dejar a mi familia? ¿Qué hay que hacer? Están esperando recibir tareas, hacer cosas. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Usted quiere hacer una obra para Dios? ¿Usted quiere hacer una buena obra para el Señor? La obra que el Señor le demanda es creer en Jesucristo. ¿Y qué es creer en Jesucristo? Bueno, es creer en lo que Él dijo. ¿Usted podría creer en mí si no cree a mis palabras? No, ¿cierto? ¿Qué es creer en Jesucristo? Bueno, ¿qué dijo Cristo? Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. O sea que Él es Dios. Cristo es Dios. Pero también el Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. También el Señor Jesús dijo, si no crees en mí, en vuestros pecados moriréis. También el Señor dijo, y esto confrontaba mucho a mi primo porque él me decía, es tan fuerte el exclusivismo del cristianismo. Y yo le decía, mira primo, yo no te quiero decir nada, quiero que escuches la voz de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el Señor Jesús le dejó a sus discípulos y les dijo: id por el mundo entero y haced discípulos a todas las naciones. Por eso hay que ir al mundo entero hablando de Cristo. De que, como dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Jesucristo dijo: si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Hermanos, si usted cree eso, déjeme decirle, usted es un discípulo de Cristo. Si usted no cree eso como una verdad, usted no es un discípulo de Cristo. Pero para los discípulos, el Señor Jesús dijo también, Hechos capítulo 1, verso 8, acá está la mitad del versículo, seguramente usted se sabe el principio, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Y me seréis testigos. Esta palabra testigo quiere decir mártir. Estaréis dispuesto a dar tu vida por causa de mí, dice Jesús. ¿En dónde? En Jerusalén, era la ciudad donde ellos vivían. Pero también dice en Judea, que era la provincia, ¿cierto? Es como nuestro Cundinamarca. También en Samaria, países, ¿cierto? Regiones cercanas que podrían ser los países que limitan a nuestro alrededor, ¿cierto? En Venezuela. ¿Y hasta dónde? Lo último de la tierra, hermano. Yo quiero que usted esta mañana entienda algo. Pero para que entienda este algo, necesito explicarle este versículo. Cuando usted lee este versículo, y la mayoría de los cristianos leen este versículo, entienden secuencia. Entonces dicen primero Jerusalén, luego luego Judea, luego Samaria, y luego hasta el último de la tierra. Bueno, cuando usted estudia este versículo debería ser leído de esta manera. Preste atención. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Escuche. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No hay secuencia, hay simultaneidad. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted está sentado ahí, usted tiene una familia, usted tiene obligaciones, usted vive en Bogotá posiblemente. Pero cada cristiano que está aquí sentado es responsable por alcanzar el mundo entero para Cristo. Y es al mismo tiempo. A veces decimos: no, pero en Jerusalén, ¿cierto? En Bogotá hay tanta necesidad. ¿Cómo vamos a pensar en ir a otros países o a otras ciudades? El pastor acaba de compartir que el pastor de Villavicencio no se puede hacer culto porque no hay alguien más ahí. Somos responsables como creyentes de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces tú me dices: pero Camilo, entonces ¿cómo hacemos? Porque es una responsabilidad grande, ¿cierto? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo llevar a cabo la misión? Sería la pregunta. Llevar a cabo la misión. Algunas personas que saben, algunos predicadores que han hablado de las multitudes han comparado la misión de la iglesia con un equipo rescatista. Y ellos dicen: llevar el Evangelio a los perdidos es como tratar de alcanzar una persona que ha caído en un pozo. ¿La persona que ha caído en un pozo puede salir del pozo por sí misma? No, necesita un equipo. Entonces, evidentemente, hay un equipo, como usted ve en esta fotografía, que están haciendo ¿qué? Sosteniendo la cuerda, ¿cierto? Estos serían los que sostienen. Pero también hay otro ahí, muchacho, bajando por ese enfermo herido, ¿cierto? ¿Y esos serían quiénes? Los que bajan. Iglesia, en la obra de Cristo, usted debe estar en uno de estos dos. No hay espacio para una tercera categoría. O usted está sosteniendo las cuerdas, o usted está bajando. Ahora, ¿sabe qué me impacta de esto? Que esto es un equipo. ¿En un equipo hay uno mayor que otro? No. ¿El que baja es más grande que los que sostienen? ¿Y los que sostienen son más grandes que el que baja? No, son un equipo. A veces en la iglesia tendemos a elevar el misionero a un pedestal como, oh, misionero. Pero también, así como lo elevamos a un pedestal, también le dejamos a él la responsabilidad. Entonces, vaya usted mismo solo. Y nos olvidamos que nosotros
hemos sido llamados a sostener. Ahora, los que sostienen lo hacen a través de la oración y la ofrenda. Y vamos a ver cómo uno sostiene, cómo el apóstol Pablo y la Escritura nos muestra que hay que sostener a los que bajan en la oración. Romanos, ahí está en la Nueva Versión Internacional. Voy a leerlo en la Reina Valera, porque sé que la gran mayoría de ustedes tienen Reina Valera. Entonces aguántenme un ratito, yo busco rápidamente los versículos. Romanos capítulo 15, verso 30. Dice el apóstol hablando a la iglesia en Roma: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: oren por mí a Dios. ¿Qué más? A los Efesios capítulo 6, verso 19. Dice así: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Qué más? Le dice a los Filipenses, capítulo 1, verso 19. Se lo leo acá. Porque sé que por vuestra oración, recuerda, el apóstol Pablo estaba en prisión, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Le parafraseo esto se lo cambio en palabras. El apóstol estaba diciendo a la iglesia de Filipo: ustedes son responsables de orar por mí para que yo sea liberado y salga de la prisión. Pero hay más. Le dice a los Colosenses en el capítulo 4, verso 3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. A los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, verso 3:1, les dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y dejé de último este versículo en 1 Tesalonicenses 5:25. Es una frase muy sencilla. ¿Usted la alcanza a leer ahí conmigo? Es sencillísimo. Dice: hermanos, oren por nosotros. Ahora, esta carta a los tesalonicenses fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, ¿sí? Es la primera. Y lo dejé de último porque quiero resaltar algo sobre esta petición. En la primera carta que el apóstol escribe a la iglesia, les dice: hermanos, oren también por nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esa frase cuando usted la estudia? El apóstol Pablo estaba diciendo: hermanos, hagan de mí y de mi equipo misionero uno de los motivos centrales de sus oraciones. Cuando el apóstol dice: hermano, oren también por nosotros, está diciendo eso. Hagan de mí y de mi equipo misionero un motivo central de vuestras oraciones. En otras palabras, se podría decir que el apóstol estaba rogando, con ese corazón de padre que tenía Pablo, que oraran por él. Yo le hago una pregunta: ¿ora usted por misioneros? ¿Los conoce? ¿Está inscrito a una de estas organizaciones que envía gente y recibe informes mensuales o trimestrales que a veces envían? ¿Está usted involucrado en la obra de Cristo? Estoy sosteniendo en oración, pero también se sostiene en la ofrenda. Y Pablo le escribe a los corintios en cuanto a la colecta para los creyentes. Digan las instrucciones que dio a las iglesias de Galacia: mire, el primer día de la semana cada uno de ustedes zapate y guarde algún día para esto, conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas fallas. Acá en 2 Corintios 8, 3 y 4, cuando Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia, era acá de la Reina Valera, es lo siguiente: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, si usted es crítico a la enseñanza del Señor y a la palabra, y espero que así lo sea, usted me va a decir: un momento, Camilo, estos versículos están hablando de ofrenda, pero están hablando de ofrenda para los hermanos pobres de otras congregaciones. Ahí en ningún momento está diciendo que yo deba sostener la obra misionera financieramente. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Miren los versículos. Está hablando de generosidad en el ofrendar.
¿Será que hay algo más en la Escritura? ¿Basado en qué yo les estoy enseñando esto? Bueno, sigamos escudriñando la palabra del Señor. Tito capítulo 3, verso 13. ¿Se acuerda de quién era Tito, discípulo de Pablo? Ya le busco rápidamente ahí está, Tito 3, verso 13. En la Reina Valera dice así: Acenas, un nombre, bien interesante, pero sí es un nombre, intérprete de la ley, y Apolos, otro nombre bastante curioso, pero es un nombre, encamínales con solicitud, dice la Reina Valera, de modo que nada les falte. En este lenguaje dice: ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolos, de modo que nada les falte para su viaje. Esta palabra encamínales que utiliza la Reina Valera significa eso: ayúdales financieramente en su viaje, de modo que nada les falte. Es un mandamiento que Pablo le da a Tito. Pero hay algo más. En Romanos capítulo 15, verso 24, se lo leo acá otra vez de esta Biblia, de la versión de la Reina Valera. Dice el apóstol Pablo, usted sabe que quería ir a España, ¿no? Él quería alcanzar el mundo entero, era un soñador, un visionario incomparable. Dice: cuando vaya a España, le está hablando a la iglesia en Roma, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Y acá la Reina Valera otra vez utiliza la palabra: y ser encaminado ya por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Nuevamente utiliza esa palabra, ser encaminado. En esta Biblia de la nueva versión internacional dice: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Romanos: espero que, después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Mire la confianza que el apóstol Pablo estaba dejando en la iglesia de la continuidad de su obra misionera. Y esta tercera carta del apóstol Juan, se la escribe a Gallo, ¿cierto? Dice así, en la Reina Valera dice, lo voy a leer desde el verso 5, bueno, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nuevamente el apóstol Juan adhiriéndose a esa enseñanza. Y este pasaje es bastante conocido. Ahora, preste atención, porque yo sé que hablar de finanzas en una iglesia es delicado. Y doy gracias a Dios de que me permitió a mí la oportunidad y no lo hace el pastor. Escuche bien, yo no le estoy a usted hablando de evangelio y la prosperidad porque lo aborrezco con el alma. Aborrezco con el alma los que hacen mercadería de la gente, esos falsos maestros de los cuales Pedro habla, que se enriquecen a punta de la ignorancia de la gente. Lo aborrezco. Pero le estoy enseñando la palabra de Dios. ¿Y usted sí sabía que Jesús habló de las finanzas más incluso que de otros temas? Y esto es lo que enseña la Biblia, y se lo tengo que enseñar porque es la palabra de Dios. Como Pablo le decía a los efesios cuando se iba: yo no he rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios, no solo un pedacito. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los filipenses, ahí en el capítulo 4, un texto yo sé que es bastante conocido, porque como les digo, muchos a veces lo utilizan para malas cosas. Y en el verso 14 dice así, está hablando Pablo a la iglesia de Filipo, dice: sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, ahí lo traduce angustia. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, mire esto me impacta del apóstol, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Haga ahí una pausa. Solo una iglesia, cuando Pablo salió de Macedonia, apoyaba a Pablo. Sí, al Pablo que escribió el 75% del Nuevo Testamento, al Pablo que era el heraldo de Cristo, al Pablo que Dios usó para llevar el Evangelio a la casa de César, solo una iglesia lo apoyaba. ¿Y sabe por qué me impacta a mí? Porque eso no lo detuvo para hacer la obra. Y continúa diciendo: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Si usted continúa leyendo ese pasaje, usted va a llegar al versículo 19, que es una promesa del Señor. ¿Alguien se la sabe? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Qué hermosa promesa, ¿cierto? Durante 10 años de vida cristiana yo pensé que esta promesa era para la iglesia. Y yo siempre que tenía necesidad, mi Dios pues suplirá conforme lo dice tu palabra. En el último mes, estudiando bien todo este tema, ¿sabe qué he descubierto? Y lo desafío a que lo estudie. Que esta promesa es para una iglesia que está involucrada en el sostenimiento de siervos de Dios. Estudie el contexto. Pablo le está diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A qué iglesia? A esta iglesia. A la iglesia que había participado cuando ninguna otra participó. Esa es la promesa de la Escritura. Estudie el contexto. Y le muestro otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10 y 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10 y 11. Y acá hay otra promesa del Señor. Y usted también tiene que leer el pasaje, tiene que leer los 2 versículos para entender a quién Dios le está dando esa promesa. ¿A qué tipo de iglesia Dios le está dando esa promesa? Y dice así el verso 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién da semilla al que siembra y pan al que come? El Señor, hermano. Una a veces cree que uno tiene una vida profesional exitosa porque uno es brillante. ¿Y quién le da la inteligencia? Uno a veces cree que uno puede tener una casa propia porque uno trabajó toda su vida. ¿Y quién le da la salud? Señor, el que da semilla al que siembra. Ahora también dice y pan al que come. ¿Sabe por qué pan al que come? Porque Dios nos provee. Nos da en abundancia todas las cosas para que disfrutemos en ella, como dice en 1 Timoteo capítulo 6. Continúa diciendo el versículo: el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Sabe qué quiere decir este versículo, hermano? Y por eso yo creo en algunas misiones que hacen eso que se llama promesa de fe. ¿Se ha escuchado el cuento de Bebel? Hermano, cuando usted dispone su corazón para dar, cualquier liberalidad, porque acá está hablando de cualquier liberalidad, no solo está hablando de dar a la obra misionera, está hablando de cualquier liberalidad. Si usted propone en su corazón dar, Dios le va a proveer, porque Él es generoso, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y esta promesa es para aquellos, como les digo, que quieren dar, quieren tener un corazón generoso, quieren dar, sosteniendo en la ofrenda. ¿Cómo llevar a cabo la misión? Bueno, ya vemos los que sostenían en oración, ¿cierto? Sostenían en la ofrenda. Y también hay otros que bajan. Evidentemente son aquellos que lo hacen yendo en obediencia a un llamado. Y sabe una cosa, yo quiero que usted también se pregunte en esta mañana si usted de pronto hace parte de este grupo. No lo sé, pero es posible que Dios esté hablando a su corazón y lo esté llamando a ir. Es posible. Yo no creo que porque usted esté sentado ahí, que porque usted tenga un trabajo que es exitoso, usted no pueda salir a la obra misionera. ¿Sabe por qué no creo eso? Porque una vez en Argentina, en Corrientes, conocí a un hombre que estaba haciendo misión en uno de los lugares más pobres de Argentina. Y era un hombre ya mayor, tenía alrededor de unos 45 años. Apellido Peterson. Perdón, hermanos. Perdonen la herejía, era joven, tienen razón. Era joven. No me apedreen, por favor. Y este hombre, presta atención, no se me extraña. Y este hombre, yo le pregunté, ¿usted qué hacía antes de venir acá a la obra misionera? Y me dice, hace 2 años yo era un empresario. Yo le decía, ¿en serio? Sí, hace 2 años yo estaba haciendo negocios. Y ahora estoy acá en la obra porque el Señor me llamó. Y yo creo que a usted Dios también lo puede llamar. Así que pregúntele al Señor si usted de pronto está en el grupo de los que bajan. Pregunta, ¿estoy sosteniendo? ¿Estoy bajando? Recuerde que usted debe estar en alguno de esos 2 lugares. Si no, como la propaganda de vivienda está en el lugar equivocado. Si la respuesta es sí, lo felicito, usted es un protagonista en la misión de Cristo. Pero si la respuesta es no, usted no es más que un simple espectador. Ahora, lo desafío a que lo lea Apocalipsis capítulo 3, cuando Jesús habla a la iglesia de la Odisea. ¿Qué piensa Él de los que ni son fríos ni son calientes? De aquellos que no cumplen su propósito. Porque eso quiere decir, tú no cumples el propósito de ser refrescante ni de ser medicinal, porque eres tibio. Usted ya sabe lo que pasa. ¿Cómo continúa el versículo?
ya vomitaré de mi boca. Bueno, Camilo, ya me nos compartiste todo esto, ok, está bien. Entonces, ¿cómo ser protagonista? Si yo en esta mañana quiero ser protagonista, ¿cómo ser protagonista? Hombre, adoptando misioneros en oración. Ahora, cuando yo le digo adoptar un misionero en oración, es compenetrarse con su vida. Es interesarse por su vida. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños? ¿Cuántos hijos tiene? Escribirle un mailcito, ¿cómo está? Recibirle el informe. Tomarse los 15 minutos para leer el informe y orar por sus necesidades. Eso es adoptar un misionero en oración. ¿Cómo más? Orando por lugares no alcanzados en el mundo. Todo proyecto misionero comenzó con la oración. Y Dios no te va a llevar a un lugar por el cual tú previamente no has estado orando. Bueno, yo no estaba orando por Australia, me llevó a Australia, pero es que yo estaba orando por alcanzar el mundo. Siempre oraba por eso. ¿Cómo más? Sustentando económicamente misioneros y o proyectos misioneros. Hay proyectos misioneros. Yo, por ejemplo, acá les comparto rápidamente uno que me encanta porque, como ustedes saben, tengo un corazón por los niños. Y este chiquito está en Camboya. Y entonces una vez se me acercaron y me dijeron, oiga, este niño necesita su ayuda porque no tiene comida, no tiene nada, familia. Apóyelo, sopórtelo. Y es un proyecto misionero. Hay muchas agencias en las cuales usted puede invertir. Y finalmente, yendo a otros lugares en obediencia a un llamado específico. ¿Dios te está llamando? Pregúntate eso. Yo me hice esa pregunta por muchos años y en el 2010 el Señor respondió y me dijo, sí, te estoy llamando. Para terminar, hermanos, quiero dejar con ustedes este ejemplo de esta iglesia en Estados Unidos. Se llama Cornerstone Community Church. Y ellos cuando comenzaron, hace 13 años, ofrendaban el 4% de sus ingresos como iglesia. ¿Ok? Esta es la iglesia que pastorea el pastor Francis Chan, que es un americano bastante conocido. En los años recientes comenzaron a ofrendar, vean, el 50% de sus ingresos, a darlo a los pobres y a los que lo necesitan. ¿Se da cuenta que Dios provee? ¿Se da cuenta que lo que a uno la matemática no le da, para Dios sí le da? Pero hay algo más. En los últimos años, como estaban llenándose de gente, como este lugar es una bendición que llega mucha gente, necesitaban ampliar el templo porque ya no cabían. Entonces tenían que tomar la decisión si construir un edificio más grande, como es común en cualquier iglesia en Estados Unidos, o con una carpita externa, extender la iglesia y no edificar para ahorrar dinero y poder ofrendar. ¿Sabe cuánto ahorraron haciendo esto? O sea, téngase en el asiento, por favor, no se me vaya a caer. $20 millones. Ahora imagínense, pequeñita la congregación, ¿no? Pequeñita la congregación que necesitaba $20 millones para extender el templo. Pero es un ejemplo, hermano. Ahora, yo le digo esto, le comparto otra cosa que hizo este hombre. Y se la comparto como le digo, no le quiero dejar una carga, ¿sí? No quiero que salga aquí cargado, que salga así cabizbajo y diga, no, yo ni cristiano debo ser, no sirvo para nada. No quiero eso, ¿ok? Yo vine a desafiarlo a usted en el nombre del Señor. Le comparto, ¿sabe qué hizo este pastor? Él tiene 4 niños. Y él vive en una casa muy grande allá en Estados Unidos. Bueno, Dios puso en su corazón el vender esa casa, irse a un lugar más modesto, y ese dinero que se ganó en la venta, lo ofrendó. Ahora, como le dije, Dios llama personalmente. No le estoy diciendo que salga disparado de su casa, que le regale el carro, no. Entienda bien eso. Estoy compartiendo lo que Dios puso en el corazón de un hombre. Pregúntese en esta mañana qué le está pidiendo Dios a usted. A mí en algún momento me pidió dejar mi carrera profesional e irme a la Argentina a estudiar, y después me dijo, te vas a Australia a aprender inglés y a servir ahí, y luego me dijo, te vas para África. A mí. A Pablo también le dijo dejar todo por causa del Evangelio. A este pastor le dijo, vende tu casa y irte a un lugar más humilde. ¿Qué te está diciendo hoy Dios? ¿Qué te está pidiendo para ser un protagonista? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú eres real, Señor, y te damos gracias por tu generosidad en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que nos hables de esa manera personal e íntima, como ese Padre, Señor, que eres. Te bendecimos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.